Estimados compañeros, les damos la más cordial bienvenida a la clase de este día. Esperamos que aprendamos mucho de este tema. Como ya saben, el título de la clase es Las 15 reglas sabias. Hoy vamos a ver la última parte de este tema. Seguimos con la 11ª a la 15ª regla. Recordemos que las reglas sabias pueden ser determinadas como la escalera del cielo que nos ayudan a llegar a la manifestación de los seres iluminados. Las reglas son para protegernos, ordenarnos, no son autoridad, además se relacionan y están encadenadas. Nos ayudan a ser servidores de Dios. 11ª regla. Informar al salir y reportar al regresar. Esta regla genera el corazón respetuoso. El cielo tiene su ley celestial. Tenemos un ejemplo de las 4 estaciones. Después que se va la primavera, viene el verano. Al llegar el fin del verano, llega el otoño. Cuando pasa el otoño, viene el invierno. Cuando el invierno llega a su extremo, vuelve la primavera. La naturaleza tiene ese ciclo ordenado. El ser humano también se rige por reglas. Tenemos este ejemplo. Si usted no tiene una regla de medidas métricas y no tiene ni un compás, entonces usted no puede hacer un cuadrado ni un círculo correctamente. Después de ver estos ejemplos que nos dicen que no se puede alterar la naturaleza y que el hombre no puede hacer un círculo sin un instrumento y que el cuadrado no queda exacto si no se hace con sus medidas correctas, iguales en sus 4 lados, entonces podemos decir, antes que se haga el asunto, debe pedir la instrucción de cómo hacerlo. Después que termine el asunto, tiene que reportarlo. Así es un mérito hecho. Podemos decir que antes de hacer debemos dedicar el corazón. Antes de hacer, pedir la instrucción para obtener el mandato del cielo y con base en ello, dedicar el corazón para la planificación. Al hacer, agota todo el corazón. Aquí se puede decir que el proceso de realización tiene al cielo en el corazón y actúa con la conciencia que corresponde a la verdad celestial. Y después de hacer, purificar el corazón, después del asunto hacemos la retroalimentación. Si hay mérito, no se atreve a pegarse a la posesión. Si hay falla, no se atreve a echar la culpa. Después de ordenar y arreglar, se tiene que reportar completamente sin atreverse a esconder y ocultar algo. Solo así es denominado cumplir el decreto y purificar el corazón. Por lo tanto, en el corazón se debe tener la existencia de Dios. Entonces, al salir, atender un asunto, uno debe pedir instrucciones y luego reportar al regresar. Entonces, ¿qué es informar al salir y reportar al regresar? Es que si uno estableció el voto ante Dios con el mandato divino que descendió al mundo para salvar a la humanidad, debe difundir la verdad de Dios o hacer el trabajo de difundir, debe cumplir concretamente con el voto para no defraudar a Dios y retornar al origen, o sea, con la conciencia tranquila. Por lo tanto, al informar al salir y reportar al regresar, lo más importante es su intención, que es no hacer cosa de engaño ni tener un corazón de engaño.
Entonces, para poner en práctica esta regla, tenemos que recordar nuestro origen o nuestra conciencia, pensar de dónde viene uno y nunca olvidarse de su raíz. Como ejemplo, podemos pensar en un manantial y que estamos bebiendo agua pura. Ese manantial sale de la tierra y es agua pura. Así debe volver a su origen, igual que sea puro. Al informar al salir y reportar al regresar, por respeto se debe informar al salir y al regresar. Cuando uno debe salir por atender cierto asunto, debe indicar claramente el destino y al pasar la hora indicada, y si no ha podido regresar aún, debe también reportar oportunamente. 12ª regla: no desordenar el sistema. Esta regla genera el corazón del recto guardar. ¿Qué es el sistema? Es el mandato del cielo que viene de Dios. El que desordena el sistema no está claro en los trámites, no comprende claramente la verdad y lleva acciones desorientadas. Y eso tiene posibilidad de preocupación de atraer las pruebas negativas. Por eso debe conocerse bien la voluntad y las reglas de Dios, para no desordenar el sistema. Para practicar esta regla, no debemos hablar sin conocer, no criticar, verse a uno mismo. Ejemplo, no estar viendo lo que los demás compañeros realizan con el ánimo de criticar. Al contrario, hay que verlos para ayudar y aprender. Ser uno seguro de lo que se está haciendo sin comparar. Hay que ser prudente, debemos ser solemnes en todo momento, cuando se está en el templo y sobre todo durante el ritual y la oración. Lo importante es tener ese respeto. 13ª regla: cuidar y apreciar los bienes públicos. Esta regla genera el corazón de moralidad imparcial. Lo público se refiere a las multitudes, todo lo relacionado al pueblo. Los bienes públicos son los objetos que usan las multitudes, incluyendo los objetos y las personas de los lugares públicos como los empleados del gobierno. Los libros, las sillas, las mesas y todos los artículos utilizados por las personas que van a una oficina pública, centros de estudio, bibliotecas, y también se incluye a la naturaleza, tales como las flores, las hierbas y los árboles que la gente ve y contempla y que puede apreciar. La persona que sabe apreciar estos objetos podrá tener más moralidad pública y así sabe apreciar y proteger los artículos que se usan. Podrían aumentar la naturaleza del mérito, virtud. El que sabe apreciar valora con mucho cuidado los bienes como si fueran propios. Todos ustedes son bienes públicos. En el aspecto material, ustedes deben de protegerse y mantenerse adecuadamente. En el aspecto espiritual, ustedes deben de alcanzar la suprema bondad y belleza y carecer de defectos. Dentro del grupo, ustedes deben convivir armoniosamente con la gente. Además, deben apreciar y proteger los lugares y objetos públicos, no desperdiciarlos a la ligera o apoderarse de ellos. Para poner en práctica esta regla, tenemos que cuidar muy bien los bienes públicos que disponemos para nuestro bienestar. Por ejemplo, ahorremos el agua, la luz, el gas, el teléfono. Cuidemos de no involucrarnos en las situaciones en las que uno se aprovecha de lo público para beneficio propio. Por ejemplo,
no alterar facturas o pedir rebaja al pagar en efectivo o otras evasiones de ley, en toda situación pública o privada. Cuidar mucho nuestro comportamiento. Hay que saber en cuál posición estamos. Apreciar y usar adecuadamente nuestro propio cuerpo, ya que estamos en esta tierra, nos comparamos con un bien público, pero también somos un bien espiritual porque trabajamos para ser servidores de Dios. Vinimos a esta tierra para ser servidores de Dios. 14ª regla. Ser activo y flexible en atender los asuntos. Esta regla genera el corazón de profunda prudencia. Debe ser listo y vivaz para atender los asuntos, para poder así salvar al mundo y conmover a la gente. Ejemplo, hay personas que uno encuentra con depresión, tristes y otros sentimientos negativos. Entonces debemos atenderlos, ayudarlos, pero al mismo tiempo seamos muy cuidadosos según la circunstancia que nos llega imprevista para protegerlos y defenderlos. Para poner en práctica esta regla debemos acercarnos más a los predecesores para ponerse de acuerdo entre ambos, para dar ideas, agilizar, ser activo y flexible coordinadamente. Observar minuciosamente y comprender las necesidades de los otros para poder brindarles atención a tiempo. Cuidar algo que no esté perfecto ni armonioso. Uno debe inmediatamente complementar lo que falta para hacerlo correctamente. Y prestar atención en todos los aspectos de los trabajos de Dios. 15ª regla. Ser prudente en las palabras y cauteloso en las acciones. Esta regla genera el corazón sabio y despierto. Ser prudente y no tener negligencia es muy importante. Ejemplo, una palabra y una acción pueden hacer que un país prospere. Una palabra y una acción pueden hacer que ese país se colapse. Cada comportamiento de los servidores es sumamente importante y deben cumplir con las reglas por razón de que están delante de la humanidad y los seres los siguen como ejemplo porque ven su comportamiento. Más vale generar la sabiduría que detener rumores. Los servidores son la imagen de Dios, por lo que deben hablar de la lealtad, de la fe, de la verdad, actuar con prudencia y respeto. Cuidarnos mucho al hablar y al practicar la regla en las siguientes circunstancias. Tener cuidado si se trabaja en la política por las acciones y gestiones que se generan en los puestos, porque estas acciones van a influir en el pueblo y en los fondos del Estado. Tampoco no se debe hablar ni comentar rumores de las otras religiones. Tenemos que ser prudentes, no exhibirnos en actos de dudosa reputación. Y tenemos que comprender y conocer la propia identidad, la dirección a seguir, la responsabilidad y la misión que Dios nos recomendó. Como conclusión, podríamos decir que las reglas están muy relacionadas unas con otras para nuestro diario vivir. Nos ayudan a corregirnos, nos ayudan a ser servidores de Dios con la conciencia de recta sinceridad. Recordemos que las reglas son una escalera para alcanzar el cielo, la cima. Por eso son tan importantes para llegar a esta meta con firmeza, dedicación y perseverancia. Queremos darle muchas gracias a Dios por la oportunidad de compartir en este día la tercera parte del tema de las 15 reglas sabias.
y así concluir en este aprendizaje tan importante que era conocer estas reglas que son básicas para nuestra vida. Pedimos perdón a Dios y a los seres santos por nuestras insuficiencias. Muchas gracias por acompañarnos, esperando que haya sido de mucho aprendizaje para todos.